El siglo XVI es un siglo muy difícil porque es de conquista, es de luchas, es de establecimiento de la ciudad, finalmente se viene a establecer. Se da como fecha de fundación 1567, el 25 de julio, por ser día de Santiago. Y bueno, de allí empiezan los difíciles comienzos de la ciudad. Cuando más o menos la ciudad está organizada y está desarrollándose con buen futuro, digamos, viene un terremoto en 1641, o sea, antes de la primera mitad del siglo XVII, y destruye todo lo que se había hecho, de tal manera que la historia de la ciudad prácticamente comienza a partir de la segunda mitad del siglo XVII. O sea, hacia 1650 es que se reconstruye, hay un renacimiento y se reconstruye la ciudad, y hay una continuidad hasta otro terremoto que es el de 1766, que va a hacer algún daño a la ciudad, no tan grave como el de 1641, pero sí obliga a rehacer algunos edificios como la torre de la Catedral de Caracas. Para ese momento, para 1766, la ciudad ya tiene un carácter, tiene varias iglesias con torres muy altas. La de la catedral, por ejemplo, tiene 2 veces la altura o 3 veces la altura de la que conocemos hoy en día. La de San Mauricio, que estaba donde está la Santa Capilla, tenía una torre igual. La de la Candelaria, en el barrio de la Candelaria, la de Altagracia también. Era una ciudad con unos minaretes, digamos, muy altos y que le daban un carácter a la ciudad. Con el terremoto de 1766 sufren varias de esas edificaciones, en especial la torre de la Catedral de Caracas. Entonces hay que demoler lo hecho por Juan de Medina, que había construido la catedral y la había terminado en 1666. La torre terminaba en una pirámide. Entonces se ocurre al cabildo y al cabildo eclesiástico demoler los 2 cuerpos de la torre, volverlos a hacer y terminar con una especie de templete de 4 columnas, y allí viene la idea de hacer una estatua de la fe que la hace, el modelo la hace Juan Pedro López y es fundida en bronce por Luis Antonio Toledo. Esa estatua va a estar arriba de esa altísima torre y va a tener 4 veletas de cobre también. Esas veletas y esa estatua se terminan colocando en 1775, y eso es lo que da pie a fechar el famoso cuadro de Nuestra Señora de Caracas, porque la torre se puede ver en la pintura original, porque actualmente está repintada, y ha sido convertida la Estatua de la Fe en una especie de perilla, pero en el original se ve que es la Estatua de la Fe, de tal manera que ese cuadro es de 1775 en adelante, puede ser hasta el 80, entre el 75 y el 80. Bueno, es una ciudad con gran desarrollo, y va a tener un gobernador importantísimo que es Manuel González y Torres de Navarra, que es el momento más alto y de más desarrollo de la ciudad. Es el momento en que van a nacer todos los héroes, bueno, ya Miranda había nacido, por supuesto, pero faltaban unos meses para que naciera Simón Bolívar y varios de los otros. Es el momento, digamos, de más prestigio, de más desarrollo, tanto en la ciudad como en la provincia. Y por supuesto llega 1777, en que el país se convierte en la Capitanía General de Venezuela, se crea la Intendencia, se crea
la Intendencia y la Real Hacienda, de tal manera que el desarrollo es cada vez más. Y en ese momento ocurre una visita importantísima que ha sido, digamos, ha pasado bajo la mesa, como se diría coloquialmente, que es la visita de los franceses de la misión secreta en 1783. En febrero de 1783 vienen las personas más notables de la Francia ilustrada. Vienen muchísimos personajes que van a tener una gran relevancia en la historia de la Revolución Francesa, y personajes de la talla de Fersen, del príncipe de Broglie, del futuro rey de Baviera, del almirante Nelson, del famoso Du Petit-Thouars, que es el héroe de la marina francesa, o bien John Paul Jones, que es el héroe de la marina norteamericana. Es un episodio de nuestra historia sumamente importante, porque no solamente es la relevancia de todos estos personajes que son muy famosos, que vienen en su mayoría de la corte de Versalles y van a traer las ideas de la Ilustración y sobre todo de las ideas revolucionarias, que son las que van a inculcar un poco la semilla de lo que más tarde se iba a desarrollar en 1810. Ellos llegan a pocos meses antes del nacimiento de Bolívar y hacen una radiografía del país, porque todos llevan diarios y todos van anotando lo que más les interesa. Hay unos como von Closen, que es de origen alemán, escribe sobre los pájaros y sobre las plantas. Hay otros que escriben sobre el añil, sobre los negros, sobre la esclavitud, sobre la música, sobre las modas, sobre las casas, sobre las iglesias, sobre los curas, sobre la vida cotidiana en general, sobre el chocolate. En fin, es una radiografía del país hecha antes de lo que después sucede y que acaba con todo ese mundo. Lo que sucede después, ya lo sabemos, es el terremoto de 1812, que ocupa todo el país, y fueron varios terremotos, no uno, sino varios. Empieza en marzo, el 26 de marzo, pero sigue temblando, y en octubre hay una réplica muy fuerte que obliga a demoler la portada de la Catedral de Caracas. Ya con el primer terremoto, el de marzo, hubo que demoler la torre de la catedral y dejarla a la altura que más o menos la conocemos hoy en día. La portada había sufrido mucho, pero con el sacudón de octubre hubo que demolerla a la carrera porque iba a aplastar la iglesia. Las ruinas del terremoto de 1812 van a durar hasta la época de Guzmán Blanco. Habían casas hacia 1870, 75, 80, en Caracas habían calles que no se podían transitar por las ruinas. Todavía quedaban las ruinas del terremoto de 1812. Fue una ruina total, no solamente de la ciudad de Caracas, sino de San Felipe, de Mérida. Hubo prácticamente todas las ciudades que están al borde de la costa, que la mayoría de las poblaciones nuestras están cercanas al litoral, pues sufrieron las consecuencias de ese terremoto. Eso arruinó no solamente a todos los dueños de casa, a todos a la iglesia misma, los religiosos, los conventos, las iglesias. La mayoría de las personas tuvieron que vender sus platerías para poder reparar los daños del terremoto. Hubo 20.000 muertos, y a partir de allí viene la guerra que va a durar 11 años. Entonces es una ciudad y es un país absolutamente destruido, devastado. Los artistas pierden su fuente de trabajo, los que quedaban. Muchos mueren en el terremoto, muchos mueren en la guerra, muchos emigran, y se acaba el país. Prácticamente se acaba el país. Y eso es un corte violento en todas las artesanías, en todo el arte, en todo el pensamiento. Desaparecen la mayoría de los hombres, desaparecen muertos por la guerra.
De tal manera que es un país que hay que reconstruir. Pero justamente el que más nos interesa, porque su desarrollo venía con gran auge en el siglo XVIII, en 1783, y luego va a culminar con la aparición del arzobispado. El arzobispado estaba en Martinica y uno de los planes que tenían en mente el gobierno español, porque no hay que olvidar que nosotros éramos provincias, no colonias, provincias, igual que había la provincia de Cádiz o la provincia de Andalucía o la provincia de Galicia o cualquiera de las provincias españolas, así había provincias ultramar, y nosotros éramos la provincia de Venezuela. La provincia de Venezuela, gracias a Carlos III, que une todas las ciudades y el territorio venezolano y lo convierte en capitanía general, es el que nos da forma de país. Y a partir de allí viene un desarrollo que iba a culminar con un virreinato, pero eso se interrumpe con la guerra y el terremoto. Ese virreinato, el antecedente era precisamente trasladar el arzobispado de Martinica a Caracas. Eso es, estamos hablando de 1805. En 1805 hay grandes festividades, se nombra por primera vez un arzobispo y ese arzobispo es venezolano. No es un arzobispo, no es un obispo español como habían sido todos los demás obispos, sino uno nacido en Guacara, que es el arzobispo Ibarra. Y eso le da un prestigio muy alto al país y a la ciudad. Y esos son los antecedentes para luego llegar a un virreinato. Pero todo este proceso se corta con la guerra y con el terremoto. Y allí la historia cambia totalmente, pero todos esos actores que van a aparecer en el siglo XIX con la guerra y que van a ser los personajes más destacados de América, y sobre todo los pensadores, los filósofos, los escritores, los intelectuales del momento, toda esa gente, no hay que olvidar que se formaron precisamente en aquella bonanza y en aquel desarrollo de una ciudad como la que gobernó Manuel González y Torres de Navarra. El obispo Díez Madroñero obliga él hace, como decía Arístides Rojas, hace de la ciudad un convento, ¿no? Es decir, le pone nombres a todas las calles de la pasión de Cristo y de las vírgenes, de las distintas advocaciones de la Virgen. No solamente las calles tienen nombre que se aplican al texto bíblico, digamos, sino que cada cuadra tiene una advocación mariana. Y justamente la cuadra comprendida entre Torre a Principal se llama Nuestra Señora de Caracas. La que viene de Principal a Monjas se llama Nuestra Señora de Venezuela. Y así por el estilo, todas las demás calles eran vírgenes, las advocaciones de la Virgen. Bueno, justamente ese cuadro de la Virgen de Caracas, porque el obispo no solamente que le pone el nombre de esas vírgenes o de esos episodios bíblicos a las calles, sino que obliga, y eso va a ser un gran desarrollo para la pintura, porque obliga a poner a cada uno de las calles, a cada una de las calles, a poner la Virgen, que es la patrona de esa calle. Además, cada casa va a tener un censo y va a tener un patrón, y va a llegar la curia a cada casa y a preguntarle al dueño qué patrón le va a poner a su casa. Entonces, si era un señor que se llamaba Luis Pérez, pues el señor decía: yo quiero que sea Luis, San Luis. A partir de allí, ese santo quedaba eternamente demarcando esa casa.
Es decir, él podía vender la casa, él podía morirse que los herederos tuvieran otros nombres, eso no importaba porque la casa seguía llamándose San Luis hasta el final. O sea, quedaba marcada con ese nombre. Y volviendo al cuadro, hubo un nicho en la esquina de la torre donde estaba un cuadro que se puso con la imagen de Nuestra Señora de Caracas. No se sabe bien cómo era ese cuadro. Esa es una de las confusiones de Arísteas Rojas, porque al ver que el plano de Díez Madroñero dice cuadra de Nuestra Señora de Caracas, su imagen colocada, quiere decir que la imagen ya estaba puesta. Pero no es la imagen que nosotros conocemos hoy en día, porque después que ocurre el terremoto del 66, que se modifica la torre de la catedral, seguramente se volvió a hacer otro cuadro, que es el que nosotros conocemos, representando la torre moderna, digamos, la que acaban de hacer. Y la perspectiva en vuelo de pájaro que tiene ese cuadro muy particular y que es el documento más interesante de la ciudad, puede haber sido influenciado o ayudado por uno de los franceses de la misión secreta, porque ellos tenían la instrucción de varios pintores de vistas de vuelo de pájaro, como Van der Blergue, que había instruido a Berthier, a Louis-Alexandre Berthier, que es el que va a hacer las guerras napoleónicas. Él va a ser el asesor de Napoleón Bonaparte. Bueno, Louis-Alexandre Berthier estuvo en Caracas y seguramente hizo, y consta que hizo un dibujo, lo que pasa es que no ha sido localizado, de una vista de la ciudad de Caracas, posiblemente hecha desde el Calvario, como siempre se hacía en aquel entonces, puesto que esa era la vista más cercana y a vuelo de pájaro de la ciudad. Esa vista que está en ese cuadro tiene esas características que son atípicas en la historia de la pintura venezolana colonial. De tal manera que se piensa que pudo haber sido con un diseño o una ayuda de uno de estos visitantes, y el cuadro, de acuerdo a lo que se ve en una foto antigua antes del repinte, porque el cuadro fue repintado en 1953 o 58, no recuerdo bien la fecha, desgraciadamente fue totalmente repintado y es el cuadro que nosotros conocemos hoy en día, totalmente repintado. Pero existe una fotografía, afortunadamente, del estado original del cuadro, y allí se pueden ver varias cosas que han sido disimuladas o disfrazadas o cambiadas por el pintor que repintó totalmente el cuadro. El cuadro de Nuestra Señora de Caracas fue repintado por un pintor que se llama Walter Beck, Edmund Walter Beck. Es un señor que habían contratado en el Consejo Municipal en 1950 para pintar todos los techos con alegorías de la Fundación de Caracas, del descubrimiento de América, etcétera, etcétera. Ese cuadro estaba en el Museo Boliviano, como se llamaba antes, y el Consejo Municipal pidió que le dieran el cuadro para tenerlo en su sede, y el traslado se nombra a Walter Beck, que era un artista que estaba pintando esos techos, para hacer ese traslado. Entonces él se lleva el cuadro, es un cuadro relativamente pequeño, no es un gran cuadro, y lo lleva, pero el cuadro estaba maltratado, y en la fotografía antigua se puede ver que tiene un carcomido, es una tela pegada sobre una madera, pero la madera se ve que sufrió la acción de los xilófagos y por supuesto atacó la tela y hay unos huecos y tal. Seguramente el cuadro estaba sucio, abandonado. Era el momento de hacer una buena restauración, si hubiera habido unos restauradores capaces en aquel momento, pero no los había. Entonces era preferible haber dejado el cuadro tal como estaba, en una caja con un vidrio, y
preservarlo de esa manera hasta que llegara el momento de hacerle una buena conservación. Sin embargo, por ignorancia, el cuerpo del Consejo Municipal le entregó el cuadro a Walter Beck porque seguramente él dijo que era capaz de restaurarlo, y la restauración consistió en repintar totalmente todo el cuadro. Él volvió a hacer el cuadro sobre el original. Eso afortunadamente se puede devolver, se puede quitar esa pintura que él puso. No sabemos además cómo fue que él trató la pintura original, no sabemos si hubo una limpieza excesiva, no sabemos, ojalá que no lo haya limpiado nada, sino que haya pintado por encima. Y el hecho de haber pintado todo significa que el cuadro estaba bastante oscurecido, es decir, oscurecido por barnices oxidados. Mucho aceite de linaza seguramente le habían puesto en el pasado, que oscurecieron el cuadro, y este hombre pues lo que hizo fue revivir los colores, vamos a ponerlo de esa manera. Pero por supuesto una fantasía total, y él en ciertas zonas que no se veían bien, él imaginó cómo eran, y justamente uno de los problemas allí es la Estatua de la Fe. La Estatua de la Fe es una cosa muy pequeña en el cuadro, pero se nota que hay un brazo, que hay una cabeza, que es una estatua, que es una figura, pues, y él la convierte en una perilla. Entonces eso desfigura totalmente el cuadro, y así como eso, pues habrá desfigurado mucho de las características de la iglesia, de la fachada de la catedral, en fin, de varias características de esto. Por lo que se ve en la fotografía original, que es en blanco y negro, y que se han hecho ampliaciones grandes para poder ver y preservar esa imagen lo más que se pueda, aparentemente es obra de Juan Pedro López, pero faltaría ver el color, faltaría ver el colorido, faltaría examinar la tela, faltaría muchos detalles para afirmar definitivamente que eso sea de Juan Pedro López. Hay varios puntos a favor. Primero, hay varias características de las caras de los santos y de la Virgen que demuestran o que prueban, o uno podría inclinarse a pensar que son del estilo de Juan Pedro López. Eso es por un lado. Por el otro, si le van a encargar un cuadro de esa magnitud o de ese interés por la ciudad a un pintor, ¿a quién se lo iban a encargar? Si no era al más famoso, al más prolífico, al mejor pintor, cuya Estatua de la Fe coronaba justamente la Catedral de Caracas y había sido modelada por él. Entonces hay como una inclinación histórica, ciertos rasgos, y hasta ahora se puede decir que se puede atribuir, pero no es una cosa definitiva hasta tanto no se haga un buen trabajo de restauración en ese cuadro.